continuación de nuestros estudios bíblicos de los días jueves, estamos retomando la carta primera del apóstol Pedro. Es una epístola universal que va dirigida a todos, aunque en momentos parecería que estaba dirigida a los judíos, pero luego habla a todo creyente. El capítulo 2 de la primera carta de Pedro, los versículos 4 al 8, dicen de esta manera: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal y escogida y preciosa. El que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Bueno, aquí está hablando el apóstol Pedro metafóricamente, comparando a Cristo como una roca. La verdad central sobre este estudio de hoy es que la persona que confía en Jesucristo tendrá siempre una seguridad, una confianza, porque Cristo tendrá siempre el mismo peso y firmeza. Cuando una vida, a partir de Cristo, cualquier vida, va a estar fundamentada como una roca. Cualquiera que sea edificado sobre esa roca va a tener firmeza y estabilidad. Eso es lo que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo cuando presentó la parábola del hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y el hombre insensato, falto de sabiduría, que edificó su casa sobre la arena. Cuando vinieron situaciones difíciles, hablando en el plano natural, cuando vinieron tempestades, ríos, inundaciones, la casa que estaba en la arena se cayó, pero la casa que estaba fundada sobre la roca se mantuvo. ¿Qué nos ilustra esto? Si espiritualmente Jesucristo es la roca sobre la cual nuestra vida está edificada, van a venir a nuestra vida circunstancias difíciles, como tempestades, como, hablando moral, espiritualmente o emocionalmente o materialmente, pueden venir situaciones como que van a tratar de destruir nuestra vida. Pero si nuestra vida está fundamentada como casa sobre la roca, esa va a prevalecer. Y lo vemos en el diario vivir con los creyentes. Cuando un creyente está bien cimentado en su fe, le llegan muchas cosas negativas en la vida, pero su fe lo mantiene y sigue siendo creyente. Cuando una persona no está convencida de que Jesucristo es su roca, ¿qué es lo que pasa? Es un religioso inestable, y cuando viene una situación difícil a su vida, se decepciona y da marcha atrás y deja su fe, porque su fe no estaba anclada en la persona que es la roca eterna. Entonces, físicamente, una roca es un cuerpo sólido, duro y pesado. Así entendemos la roca, así la vemos. Cualquiera de ustedes que toque una roca va a encontrar que es un cuerpo sólido, duro y pesado. En el sentido espiritual, esto habla de la naturaleza de Dios como inconmovible, como grande y fuerte. Por eso el salmista decía, comparaba a Dios con una roca. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuerte, es
estable, permanente, nunca variable. Entonces, para los creyentes, la roca significa refugio, protección y salvación. Los creyentes en Cristo Jesús tenemos en Cristo refugio. ¿Cuántos lo creen? Protección. ¿Quién es tu protector? Dios. Dios mismo. ¿Y quién es tu salvador? Jesús. Entonces la roca de los siglos, la roca eterna, para nosotros los creyentes significa refugio, protección y salvación. Los pueblos antiguos, lo podemos deducir leyendo el Éxodo y leyendo los Salmos, que los pueblos antiguos llamaban a sus dioses roca. Los israelitas establecieron la diferencia entre la roca de los pueblos paganos y la roca que ellos tenían. Entonces, de los dioses paganos, de los pueblos que no conocían a Dios como el Todopoderoso, ni lo honraban, dice en Deuteronomio 32:30, dice: ¿cómo es que uno puede perseguir a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Esa es una promesa dada a los israelitas. Si su roca no los hubiera vendido y el Señor no los hubiera entregado. ¿Qué está diciendo? Que la roca en la que confiaban los enemigos de Israel no tenía ningún poder. En cambio, el Señor, el Dios Todopoderoso, tenía el poder de entregar a esos pueblos paganos, enemigos de Israel, en las manos de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque su roca, que era el Dios eterno, era en el que ellos confiaban. Dice otro texto, dice: entonces él dirá, ¿dónde están sus dioses? Dice en Deuteronomio 32:37, ¿dónde están sus dioses? La roca en que buscaban refugio. O sea, esa roca no era una roca estable, ¿verdad? Ahora, del Dios de Israel como roca, ¿qué dice? ¿Qué dicen los salmos? Dice el salmista en el Salmo 62, versos 6 y 7, dice: solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca será sacudido. En Dios descansan mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Así presenta a Dios como una roca. Ahora, más adelante en el Salmo 71, en el verso 3 dice: sé para mí una roca de refugio. Está orando, pidiéndole a Dios qué quiere que Dios sea para él. Sé para mí una roca de refugio a la cual pueda ir continuamente. O sea, ¿dónde está mi escondedero? La roca. Ahí voy, a la roca, ¿verdad? Dice: tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Entonces vamos a ver primero, ¿quién es Cristo como roca? Aquí, según el pasaje que hemos leído en la primera carta de Pedro, para los creyentes es una piedra viva. Cristo es la piedra viva y la piedra angular, dice en el versículo 6. Si vamos al versículo 6 de este mismo, así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa. La versión bíblica del 60, que es la mayoría que ustedes tienen, menciona específicamente piedra angular. Esta versión que yo tengo aquí dice piedra principal. ¿Qué quiere decir eso? Para nosotros, Cristo es la piedra principal sobre la cual se edifica una casa. Espiritualmente estamos hablando de una vida, edificar una vida. Bueno,
Entonces, para los incrédulos, ¿qué es para los incrédulos? Los versículos 7 y 8 dice que es la piedra que desecharon los constructores, los edificadores, y también es una piedra de tropiezo. Me imagino que en el antiguo tiempo las construcciones, según se menciona en la Biblia, y ese era un principio de arquitectura o de ingeniería, se construye a partir de una piedra que se coloca en un ángulo del edificio y de ahí se tiran las cuerdas para sacar escuadras y niveles. En la actualidad, bueno, yo no sé de ingeniería, pero sí he visto yo que cuando van a levantar un cimiento, van a levantar una casa, escuadras, ponen un punto de partida. Ya no es una roca, en la antigüedad era una roca, pero dice la roca angular, la piedra angular. Quiere decir que a partir de ahí se empieza a edificar. A partir de ahí se traza en línea recta. Ahora, dice que los edificadores, ¿quiénes eran los edificadores en el tiempo de Jesús? Eran los fariseos, eran los escribas, eran los maestros de la ley. Ellos hicieron a un lado a Jesús, no quisieron saber nada con él. Lo desecharon. Dice el profeta Isaías, habla de que Jesús fue un desechado. Así como el arquitecto, así como el ingeniero que va a construir, le escoge una piedra especial que tenga ciertas características. Ellos no le vieron nada bueno a la roca y la desecharon. O sea, esta persona no sirve para edificar vidas. Esto no sirve para una relación buena con Dios. Lo desecharon. Pero ¿qué dice? Que para los creyentes, esa roca, que es Cristo, ha venido a ser la cabeza, la piedra angular sobre la cual a partir de ahí se empieza a construir una vida. Entonces, para los creyentes es una piedra viva. Como estamos hablando espiritualmente, no es una masa de roca sólida, nada más de materia de roca, sino que es espiritualmente tan fuerte como una roca. Estamos hablando espiritualmente. Entonces, dice que para los incrédulos también es una piedra de tropiezo que hace caer. Cuando uno no mira dónde ponen los pies, se tropieza y cae. Entonces, mucha gente, cuando viene a los principios y a los fundamentos de la fe cristiana, cuando mira los estatutos, los fundamentos que el Señor puso, tropiezan con ellos y no pueden, caen de eso. No, ¿por qué? Porque no es para ellos. Los principios de vida del mundo, de los incrédulos, son diferentes. Entonces, ¿qué significa la piedra angular? Vamos a insistir un poquito en esto. Bueno, en la figura del templo, Cristo es la piedra angular. Era la primera piedra en colocarse del cimiento para empezar a construir. Había un punto de partida a través del cual, ya sea en el lado derecho, en el lado izquierdo, donde la quisiera colocar el constructor. Me imagino que todos comenzaban por el mismo lado, pero el punto es que a partir de ahí todo el edificio iba a estar derecho. Todo el edificio iba a estar derecho. Entonces, de la misma manera, nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor es la regla, es la norma sobre la cual a partir de ahí una vida va a estar derecha. Una vida no puede vivir rectamente fuera de Cristo. Una vida que no tenga sus fundamentos en la persona de Cristo no va a vivir rectamente. Podrá ser buena gente, podrá ser admirado por otros, podrá ser muy estimado y podrá tener aparentemente mucho éxito terrenal, pero no va a estar tu vida bien edificada. ¿Por qué?
Porque en toda vida, tarde o temprano, llegan las crisis, llegan las pérdidas, llegan los sufrimientos, llegan los problemas. Y si la gente no tiene bien fundamentada su vida, ¿qué va a pasar? El dinero no le va a servir, las relaciones no le van a servir, porque no está bien fundamentado sobre la roca. Entonces, por eso, nosotros como hijos de Dios, sabemos, como decía el apóstol Pablo, en quién hemos creído y sabemos quién es nuestra roca. Y esa roca es la roca de nuestra salvación, es la roca de nuestro refugio. La roca es una figura de protección en todo sentido. Cuando ustedes van al libro de los Proverbios, van a encontrar que un proverbio que dice que hay 4 cosas de las más sabias de la vida, y habla de la langosta, habla de la hormiga y habla de los conejos, y dice que los conejos hacen su casa siendo débiles, buscan cómo protegerse y se protegen bajo la roca. Entonces, el depredador allí no los alcanza, porque su casa está bien escondida y segura. Nosotros podemos ser seres débiles, de hecho lo somos, porque si nos creemos fuertes, pues no necesitamos a Cristo, y si no necesitamos a Cristo, cualquier cosa nos va a pasar. Pero si nosotros delante del Señor nos declaramos débiles, entonces vamos a buscar el refugio bajo la roca que se llama Cristo, ¿verdad? Entonces, quería ilustrarles de esa manera para que entendamos todo el concepto de lo que una roca significa. Jesús dijo: la casa se edifica sobre la roca para que permanezca. En el libro de Proverbios dice: los conejos hacen su casa debajo de la roca, porque ahí están protegidos. El salmista decía de Dios: tú eres la roca de mi salvación, tú eres la roca de mi protección. Entonces, ¿qué significa que Cristo es una piedra viva? ¿Qué significa una piedra viva? Bueno, que Cristo es la roca espiritual digna de confianza. Ustedes ven que la gente anda buscando poner su confianza en algo. Y las religiones, y las supersticiones, y cualquier cosa que la gente cree, son rocas falsas. Son espiritualmente la vida que se edifica fuera de Cristo no va a permanecer. ¿Por qué? Porque van a haber situaciones que van a debilitar y le van a mostrar que esa confianza que tuvo en esa persona, en ese ídolo o en lo que sea, no tiene ningún poder para defenderlo. ¿Por qué? Porque solo Cristo es nuestro escudo, es nuestra fortaleza, es nuestra seguridad, es nuestra confianza. ¿Por qué? Porque aun cuando esta vida terrenal que tenemos, que es diferente para cada uno, llegue al final de sus días, hay un más allá con él. Esa esperanza no la tienen otros, porque otros tienen confianza en sus ídolos, en sus credos, en sus prácticas, en sus religiones, para vivir la vida terrenal mientras están en la tierra, pero no saben qué les va a pasar más allá. Algunos, como los que hablan de reencarnación, como las religiones hindúes y todo eso, tienen la esperanza de que en el futuro, si aquí fueron gente, van a ser perro, van a ser caballo, van a ser cualquier cosa. Imagínense qué esperanza. Si Dios te hizo con sus propias manos, alentó soplo de vida, pagó el precio más alto por ti al llevar a Cristo a la cruz, iba a querer que después de esta vida fueras perro o fueras pájaro.
Dice que tendremos cuerpos glorificados y seremos como los ángeles del cielo. Entonces, ¿quién nos da vida eterna? Cristo Jesús nos da vida eterna solamente, ¿verdad? Ahora entendemos por qué Jesús es la roca que desecharon los incrédulos, los edificadores. ¿Por qué? Porque es una piedra escogida. Ahora, dice algo más este pasaje, no solamente de Cristo, dice que nosotros somos piedras vivas. Espiritualmente hablando, somos piedras vivas para la edificación de la casa espiritual. Entonces somos edificados como casa espiritual. Entonces, ¿para qué somos edificados nosotros? Somos edificados para ser templo y morada de Dios. Pero la iglesia es también un edificio de Dios. Entonces nosotros también somos piedras vivas. ¿Qué significa eso? Ser piedra viva espiritualmente significa ser una persona confiable, participativa, que ocupa un lugar y que forma parte de un edificio. No es un edificio físico. La iglesia no es un edificio físico. La iglesia puede tener un templo como un edificio físico, pero esa no es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, dentro de ese cuerpo, esa casa espiritual, cada uno de nosotros somos piedras vivas. ¿Qué significa eso? Si somos piedras vivas, que tenemos vida, que tenemos una función que desempeñar. Dice que hemos venido a ser sacerdocio santo, que hemos venido a ser hijos de Dios. Y entonces el sacerdote, ¿qué hace? ¿Qué hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento? Ofrecía sacrificios, adoraba a Dios. Ahora ya no hacemos sacrificios físicos, materiales. Miren, quiero darles una cita en Efesios 2:22, cuando estamos hablando de la casa que estamos edificando, para la cual somos llamados, edificados. Busque esta cita en Efesios 2:22. Quiero que vaya ahí porque esto nos va a ayudar a afirmar el concepto de lo que quiero dejarles ahora. Dice: en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Quiero que agarren bien esto. ¿Por qué? Agárrenlo bien. Miren, en Él, ¿quién en Él? En Cristo. También ustedes, el cuerpo de Cristo, son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. ¿Dónde mora el Espíritu de Dios? ¿Dónde mora? En nosotros, ¿verdad? El Señor dijo que el Espíritu estaría en nosotros y estaría con nosotros. Entonces somos una casa. ¿Qué casa le vamos a ofrecer a ese Espíritu Santo que mora en nosotros? ¿Le vamos a ofrecer una casa hecha de paja? ¿Le vamos a ofrecer una casa hecha de hojarasca? De materiales. ¿Qué es hojarasca? Hojarasca es como las hojas que se caen del árbol en el verano. Inestable. Te digo, para dar una explicación, eso significaba el nombre de Pedro, antes de ser Pedro, Simón, hojarasca, o sea, llevado por el viento, hojas caídas del árbol, secas. Eso significaba el nombre de Simón. Y luego Jesús le cambió el nombre de Simón a Pedro, que significa en griego roca. No es necesariamente Pedro es en español, ¿verdad? En griego la palabra es Petra, o Petrus en inglés. Bueno, pero el punto aquí es que significa roca. Por eso, cuando Jesús vio que Pedro tenía la firmeza de una roca en su fe, le dijo: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia.
Ese texto se ha malinterpretado. No me quiero salir del tema, pero quiero explicar esto porque es algo que ustedes han oído y que a lo mejor les han argumentado. Por ejemplo, la Iglesia Católica dice que Jesús fundó su iglesia sobre la roca, sobre Pedro, y que Pedro fue el primer papa, y etcétera, etcétera. No, lo que Jesús dijo es: la fe que usted debe tener debe ser como una roca. Y tú, Pedro, la tienes, eres como una roca. Eso es lo que yo necesito para edificar mi iglesia. ¿Ven lo que digo? ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí lo entienden? Bueno, eso es nada más a manera explicativa. Bueno, entonces dice que estamos nosotros edificando una casa para morada de Dios. Esa casa, ¿cómo puede ser edificada? Fuera de Cristo. Dios no va a habitar en un corazón. ¿Cómo es que Dios va a habitar? Es por medio de Cristo Jesús. Bueno, entonces, en el Antiguo Testamento, Dios moraba en el tabernáculo o en el templo, según el caso. Ustedes ven que cuando Israel salió de Egipto, construyeron un tabernáculo, y allí en ese tabernáculo entraba el sacerdote y hablaba con Dios. No que Dios estuviera permanentemente ahí, pero era un lugar donde Dios se manifestaba, y entonces lo tenían ellos como una morada de Dios. Bueno, pero en los Salmos también habla de eso. Pero ahora Él habita en el creyente. Miren lo que dice en 1 Corintios 3:16. Vamos a ir allá a 1 Corintios 3:16. Quiero que lo lea conmigo. Dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Entonces, ¿ahora dónde habita el Espíritu de Dios? En nosotros, ¿verdad? Somos el templo, somos la morada de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces somos también un sacerdocio santo. ¿Qué quiere decir que somos un sacerdocio santo? El sacerdote en el Antiguo Testamento tenía la función de entrar al lugar santísimo, y solo él podía ir a hablar con Dios. Los demás no. Los demás se atenían a lo que él podía decirles, o a lo que Dios revelaba por medio de los profetas, pero solo él podía entrar allí. Ahora que nosotros somos sacerdotes santos, podemos entrar a ese lugar santísimo. ¿Por qué? Porque hay acceso directo. Cuando Jesús murió, literalmente el velo del templo se rompió. Eso simboliza que lo que separaba al hombre de Dios ya se rompió, y que ahora nosotros tenemos acceso directo a la presencia de Dios. ¿Cómo? Por medio de la oración. Si buscamos a Dios de todo corazón, Él está para oírnos. Ahora, el versículo 5 o 6 creo que es el que dice que ofrezcamos sacrificios espirituales. Déjenme ver. El versículo, el capítulo 2, ¿verdad? Dice: al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llega a ser sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es un sacrificio espiritual? Los sacrificios del Antiguo Testamento eran sacrificar un animal, derramar su sangre, hacer los rituales, todo eso lo hacía el sacerdote. Ahora, nosotros individualmente, en función de sacerdotes, ya no vamos a hacer ese tipo de sacrificios. Entonces, ¿cuál es el sacrificio que vamos a hacer ahora? Va a ser alabanza, buen testimonio, buenos frutos, buenas obras. ¿Qué vamos a entender entonces por sacrificios espirituales? Ya hemos dicho que antes de la venida de Cristo, el pueblo de Dios ofrecía en el templo sacrificios de animales y también granos. La cosecha la llevaban parte de la cosecha, ofrecían ofrendas de trigo, de flor de harina, de muchas cosas.
Pero Cristo Jesús, como nuestro Redentor, se ofreció a sí mismo como un sacrificio único por el pecado. Entonces, a partir de ese sacrificio, ya no hay más sacrificio, porque Él fue el sacrificio perfecto que llenó todos los requisitos de Dios. Y entonces ya nosotros no tenemos obligación de hacer ningún sacrificio físico, material. No necesitamos hacer sacrificios de derramamiento de sangre, ni animales, ni de otra naturaleza, para ser salvos ni para ser perdonados. Pero sí habla aquí de que ofrezcamos sacrificios espirituales para llevar adoración y ofrecer adoración al Señor. Entonces, esas ofrendas y esa adoración tiene que ser como una expresión de gratitud al Señor. Quiero mencionarles aquí algunas cosas que son importantes que podemos entender como sacrificios espirituales. Miren, tarde o temprano ustedes se van a encontrar con alguien que les va a hablar, oh, ¿y qué tipo de sacrificio hacen ustedes? Porque hay gente que todavía hace sacrificios. Ya no sacrifican animales. Bueno, las sectas y los satanistas y todo eso, pero eso es otra cosa. Pero hay gente que todavía se sacrifica su cuerpo físico, pagando mandas, pactos hechos con un ídolo, con una imagen, laceran sus rodillas, caminando de rodillas, hacen cosas que significan sacrificios de su cuerpo. Ese tipo de sacrificio no es el que agrada a Dios. Dios no se va a agradar de eso, Él no demanda de eso. ¿Cuál es el sacrificio que Dios quiere? Bueno, yo les menciono aquí algunos, como 5 o 6 creo. Primero dice, en el Salmo 51, 17, dice que a Dios le agrada el espíritu quebrantado. Si usted va, yo les puse las citas ahí, ustedes tienen su hoja de estudio, ustedes van a su casa y van, oh, yo quiero agradar a Dios, quiero hacer un sacrificio de alabanza, quiero presentarme como sacrificio vivo a Dios. Ok, ¿cómo? Primero, con un espíritu quebrantado. De nada te va a servir sacrificar tu cuerpo físicamente y tener un corazón soberbio, un espíritu soberbio, suficiente, egoísta y prepotente. Todo eso no te va a servir. Pero cuando vienes con humildad delante de Dios, cuando oramos, eso significa que no somos suficientes. ¿Por qué ora la gente? Porque necesita auxilio, ¿verdad? Los hijos de Dios, los creyentes, oran. ¿Por qué? Porque necesitan auxilio. Eso significa que no es suficiente. Entonces, cuando no somos suficientes, venimos delante de Dios con un espíritu quebrantado. Ese tipo de sacrificio le agrada a Él. ¿Qué te agrada a ti, Señor? Un espíritu quebrantado. Un espíritu que diga, Señor, yo para nada soy suficiente, yo no soy digno de ti, yo fallo como ser humano, pero tú eres perfecto y por eso te busco. Bueno, luego, ¿qué más? Dice Romanos 12:1. El texto literalmente dice eso. Usted lo busca después. Dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. ¿Cómo vamos a interpretar eso? Un sacrificio vivo. ¿Quiere decir que me voy a golpear el cuerpo, voy a lacerar? No. Pero sí significa que voy a dejar de hacer aquellas cosas que desagradan a Dios para hacer las que le agradan. Para mi carne, eso va a ser un sacrificio. Pero no tengo que golpearme ni matar mi cuerpo. Entonces, una vida entregada a Dios, ese es un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque renunciamos a las cosas del mundo para vivir para Dios. Luego, en Romanos 15:16, ¿de qué nos habla aquí? Ahí el apóstol Pablo habla de alcanzar a los gentiles. Entonces,
Nosotros hacemos un sacrificio agradable a Dios cuando buscamos a la gente del mundo que no conoce al Señor para traerlos al Señor. Cuando vamos y tocamos una puerta y hacemos evangelismo. Cuando vemos a una persona y le decimos que necesita a Cristo. Cuando los traemos a Cristo. Entonces estamos haciendo un sacrificio que glorifica su nombre. Estamos haciendo un esfuerzo. Mire, estadísticamente a la gente en las iglesias no les gusta evangelizar. No les gusta evangelizar. Yo soy creyente para mí solo, ¿verdad? Soy creyente para mí solo. Yo tengo mi fe, yo sé. El que está al lado mío no sabe, pero no le comparto. ¿Por qué? Porque tengo pena de que me va a rechazar, porque no va a compartir, porque no voy a tener argumentos para sostener mi fe delante de los argumentos de Él. Yo quiero decirte que si has creído en Cristo Jesús, la palabra de Dios no es para argumentar ni discutir, es para compartirla. Y entonces es un sacrificio vivo compartir el evangelio que hemos recibido para que otros conozcan a Cristo. Por eso Pablo se esforzaba tanto en ir a los gentiles. ¿Por qué? En Israel, los israelitas habían tenido oportunidad de conocer a Dios todo el tiempo, pero los gentiles tenían otros dioses. Y entonces ¿le costaba a Pablo evangelizar a los gentiles? Yo pregunto, ¿le costaba? ¿Qué cosa sufrió Pablo en esa tarea de evangelizar a los gentiles? No le creyó. Todo. Naufragios, lo apedrearon, lo encarcelaron, lo rechazaron, lo persiguieron. Bueno, si ustedes van ahí a 1 Corintios a contestar el resumen, el currículum de Pablo, no, me dice, este es un bandido, porque todo lo que le había pasado, ¿verdad? Ese era el sacrificio, pero no era algo que él buscaba, matarse a sí mismo, limitarse a sí mismo, sino le venía persecución, le venían situaciones difíciles, pero él estaba dispuesto a sacrificarse de esa manera. Primero para agradar a Dios y porque Dios quiere alcanzar a los no creyentes. Bueno, entonces, es traer a las personas, ese es un sacrificio vivo para nosotros también, traer a las personas que no conocen a Cristo, traerlos a Cristo. En Filipenses 4:8 habla de la ofrenda para la obra. Mire, vamos aquí a Filipenses 4:18. Yo quiero que vayan conmigo en estas citas. A ver. Dice, ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Esta cita es Filipenses 4:18. Entonces Pablo está como dando testimonio de que lo que le han enviado como ofrenda económica es suficiente, pero esa ofrenda era un sacrificio con propósito. Quiero que entiendan esto respecto a las ofrendas. La ofrenda que esta gente envió a Pablo no era para comprar el favor de Dios, sino para ser participantes con Pablo en el extendimiento del Evangelio. Soportando al varón que predicaba el Evangelio y que lo extendía por todos lugares, ellos estaban haciendo un sacrificio agradable para Dios, pero no estaban comprando el favor de Dios. Hay un concepto un poco equivocado que yo no lo discuto ni entro en polémica con ellos, pero hoy muchos maestros y muchos pastores tratan de que las ofrendas sean como un negocio con Dios. Te doy para que me des. Y el dar para el Señor no es para que me des. No, es porque soy parte de. Es porque comparto la obra
es porque quiero que el evangelio se extienda. Ese era el principio, ese era el fundamento de la gente que le daba a Pablo para eso. Era un sacrificio. Hacían un sacrificio, pero no me voy a privar de este dinero, me voy a privar de esto, voy a dejar de comer una hamburguesa, voy a dejar de tomar una soda por sacrificio. No, era para contribuir al extendimiento del evangelio. Entonces los creyentes tenemos que saber que muchas veces vamos a tener que sacrificarnos. Y ciertamente nos vamos a través, si damos una ofrenda, nos vamos a privar de algo que tal vez queríamos, pero hay un propósito, que el evangelio sea extendido, que la gente oiga, que la gente se convierta. Entonces no es, ok Señor, te doy pero me pagas con intereses. Ahora, el otro ángulo es que Dios no se queda con nada, y que si Él ve que tú eres un dador, Él te va a bendecir, pero va a ser un resultado natural. Bueno, Hebreos habla de alabanza, y también en Hebreos 13:6 habla de hacer la ayuda mutua. Vamos a ir a Hebreos. Habla su Biblia ahí en la carta general, que está casi al final de la Biblia, en Hebreos capítulo 13. El versículo 15 dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio del sacrificio, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. Y el versículo 16 dice: no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Entonces, fíjese bien, que lo primero que dice es que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza. ¿Qué es un sacrificio de alabanza? Fruto de labios que confiesen su nombre. Cuando confesamos el nombre de Jesús y damos fruto con nuestra boca, estamos agradándole a Él, estamos alabando, estamos exaltando, estamos bendiciendo su nombre. Y luego, cuando compartimos para otros las bendiciones que Dios recibe, también ese es un sacrificio y es un fruto. Entonces, quería explicarles eso porque cuando Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, mucha gente podría interpretarlo como que, ok, entonces tengo que maltratar mi cuerpo, tengo que hacerlo, castigarlo para que sufra. No. Ya el Señor sufrió por ti, suficiente, y eso es suficiente. Lo que nosotros ahora hacemos es para que el Señor se agrade, para que nuestra alabanza glorifique su nombre, para que nuestra vida y nuestra conducta glorifique su nombre, para que nuestro testimonio glorifique su nombre. Eso es un fruto de labios que confiesan su nombre. Bueno, nos quedamos aquí con este estudio. Entonces, somos piedras vivas. Cristo Jesús es la roca de nuestra salvación. Él es nuestra roca, en Él está nuestra confianza, Él es nuestra seguridad. Cuando hablamos de la roca que es Cristo, Él es nuestro refugio, Él es nuestro sostén, Él es nuestro Salvador, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra confianza. Oramos. Padre, gracias.